a todos. Pues muy contenta de que asistan, así sea por videoconferencia, de escucharlos, saber que están bien. Y esperar pronto reunirnos y poder terminar nuestras prácticas con buen tiempo, sobre todo. Trabajar hoy el circuito serie. Pero antes les voy a... Profe, ¿Sí? la pantalla se puso en blanco. ¿Se puso en blanco? Pues a mí, yo la veo en blanco, no sé los demás. Los demás, ¿cómo la ven? O sea, en blanco es un tablero. No, ya. ¿Ya? Ah, bueno. Cualquier cosa me avisan porque como yo voy a estar explicando, a veces no me doy cuenta qué está pasando. Entonces, no, como que torció más. Ay, creo que está mejor. Bueno, entonces, ven por aquí, por donde está mi mano. Ven por aquí y por acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, muchachos, como les decía, vamos a trabajar el circuito serie. Este circuito serie lo tengo aquí dibujado. Pero antes vamos a retomar un concepto de un ejercicio que hicieron en la guía de circuitos, que era analizar la ley de Ohm. Normalmente, esa ley de Ohm la encontramos como corriente igual a voltaje sobre resistencia. Es la primera que ustedes encuentran. Y dice textualmente que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, por allá había unas preguntitas que yo les hacía, que decía, ¿qué sucede si se deja el voltaje igual y la resistencia cambia? ¿Sí? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, con eso era para analizar esta fórmula. Entonces, cuando se dice que se afecta directamente una ecuación, quiere decir que si un valor en esa ecuación aumenta, el otro término también aumenta. Si el valor de un término disminuye, al otro lado también disminuye. En este caso, si aumenta el voltaje, la corriente aumenta. Si disminuye el voltaje, la corriente baja. Eso es directamente proporcional. E inversamente proporcional es totalmente lo contrario. Si la resistencia baja, entonces la corriente sube porque son inversos. Si la resistencia sube, entonces la corriente baja. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, si ustedes tienen un ejercicio donde aumentó la resistencia y también les aumentó la corriente, pues ya usted dice, algo aquí anda mal, porque debería de haber bajado. Entonces, ese es el análisis. ¿Alguna dudita ahí? Bueno, entonces la voy a borrar porque vamos a empezar con el circuito serie. Entonces, tenemos aquí, tengo dos resistencias. La resistencia 1, se les da este valor pues para poderla identificar en un plano. Y la resistencia 2, o sea, la primera y la segunda. Aquí están de forma individual. Yo lo que hago es que con un conductor, uno la R1 con la fuente, el otro lado de la R1 con la R2 y el otro lado de la R2 con el otro lado de la fuente. ¿Listo? Y al cerrar este circuito, pues va a pasar por aquí una corriente eléctrica. Pero resulta que la fuente no se pone a contar cuántas resistencias hay, sino que ella dice, hay una oposición. Entonces realmente lo que la fuente ve es esto, una resistencia. ¿No? A esto se le llama resistencia total o resistencia equivalente. ¿Y a qué es igual esa resistencia total? A sumar R1 más R2.
Esa sería la fórmula. R total igual R1 más R2, ¿sí se ve? Sí. Ay, esperen. Esperen que me queda como ayer. ¿Ustedes están viendo bien allá? Necesito ver. Ay. ¿Cómo están viendo ustedes la pantalla ahí? Miren que por aquí después me queda como un video por allá que no se veía, sino yo. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos, ahí me están viendo, ¿cierto? Chicos, alguien que diga. Bueno, entonces Sí, tenemos, profe, ahí se ve bien. bueno, un circuito serie con cualquier cantidad de resistencias. La fuente solamente va a haber una, que es la resistencia total, y se calcula sumando todas las resistencias. Entonces, cuando se cierra ese circuito, circula a través de él una corriente. Y esa corriente la podemos hallar con la ley de Ohm. Entonces vamos a borrar aquí para poder yo escribir y que ustedes van trabajando. Entonces tenemos que la resistencia total, vamos a darle unos valores. 10 voltios aquí. Démosle aquí 12 ohmios. Y démosle aquí 8 ohmios. Entonces la resistencia total en este caso sería 12 ohmios, que es la R1, más 8 ohmios, que es la R2, y eso nos da un total de 20 ohmios. Cuando tengan alguna duda me preguntan. Si ya tengo la resistencia, entonces puedo hallar la corriente. Entonces observemos. Vamos a mirar la forma convencional del circuito, la corriente. Entonces, en la forma convencional decimos que la corriente sale del positivo, pasa por este cable, tiene un solo camino, porque no hay un cable ahí, pasa por la resistencia 2, y llega a la fuente. Este es el símbolo de la fuente, este es el positivo, este es el negativo. Entonces, si yo voy a hallar la corriente, pues simplemente aplico la fórmula. Voltaje sobre resistencia, ¿sí o no? Pero, como ya hablamos de un circuito, entonces a ese valor de corriente le vamos a decir que es la corriente total del circuito. O sea que es la que sale de la fuente. Como hablamos de corriente total, tenemos que hablar del voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente. Y la resistencia total. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor del voltaje total? 10 voltios. El valor de la resistencia total, 20 ohmios. Y eso nos da una corriente total de 10 dividido 20 de 0,5 amperios. ¿Listo? O sea que por aquí van 0,5 amperios. 0,5. Entonces, miren, cuando esta corriente pasa por R1, R1 intenta oponerse al paso de la corriente y eso hace que aquí se quede un voltaje y se llama voltaje R1. Cuando pasa por R2, también R2 intenta oponerse y nos queda un voltaje en la de resistencia 2. ¿A qué será igual ese voltaje? Al valor de la corriente total por la R1 en este caso, y aquí será igual al valor de la corriente total por el valor de la R2, porque acuérdense que la corriente siempre es la misma. Entonces podemos hallar esos valores. Ejemplo, el voltaje en la R1 es igual a la corriente total, que son 0,5 amperios, por la resistencia 1, que son 12 ohmios,
y eso nos da un voltaje de 12 por 0,5. Siempre que multiplicamos por 0,5 nos dará la mitad, o sea, 6 voltios. También podemos hallar el voltaje en la resistencia 2. Sería igual a la corriente total, que son 0,5, por la resistencia 2, que son 8 ohmios. ¿Y cuánto nos dará eso? ¿Quién me dice? 0,5 por 8. 4. 4 voltios. Ese sí está atento. Entonces, si observamos, si yo sumo 4 más 6, me da 10 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo afirmar que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes, o sea, voltaje en R1, en este caso, más voltaje en R2. Si hubieran más resistencias, pues se dividiría también en las otras. Entonces, así hallamos los voltajes. Pero recuerde que cuando una corriente pasa a través de una resistencia y deja que haya un voltaje, pues la resistencia, por su oposición, se va a empezar a calentar. Ese calentamiento se llama potencia, ¿no? O sea, ese trabajo que está realizando se llama potencia. Por lo tanto, yo también podría hallar la potencia. Simplemente sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. En el caso de la potencia que maneja todo el circuito, le llamamos potencia total y trabajamos con el voltaje total y la corriente total. O sea, 10 voltios por 0,5 amperios. 10 por 0,5 y eso nos da, la mitad de 10 son 5 vatios. Hola. Entonces, esa sería la potencia total. Pero también puedo hallar las potencias individuales. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la potencia en la R1, sería igual, esperen que por aquí está, se metió McAfee por aquí, ay, no me deja cancelar. Cerrar. Bueno, entonces tenemos aquí que la potencia en la R1 sería igual al voltaje de la R1 por la corriente total. En ese caso, ¿cuánto es el voltaje de R1? 6 voltios. ¿Cuánto es la corriente? 0,5 amperios. Por lo tanto, la corriente sería 3 vatios, ¿no? Potencia en R1. Yo creo que ahí no ven, ¿cierto? Potencia en R1 es igual a 0,5 amperios. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, por 6 voltios, y eso nos da 3 vatios. ¿Y el valor de la potencia 2 cuál sería? La misma corriente, 0,5 amperios, por el valor del voltaje en la R2 que nos dio 4 voltios. 2. Y eso nos da 2 vatios. Si miramos 2 vatios y 3 vatios aquí, sumándolos tenemos 5 vatios, que fue el valor que nos dio la potencia total. Entonces también puedo decir que la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2, o la potencia en R1 más la potencia en R2, más, pues si hay más, serían más todas las que haya. Entonces, hallamos una fórmula nueva, otra, y la de resistencia. ¿Alguna duda ahí? Si no hay dudas, si hay dudas me preguntan, que ya va a pasar a otra. Bueno, entonces como que no hay dudas, entonces les voy a compartir pantalla otra vez. Y ahora sí ustedes van a trabajar también en un ejercicio. A ver aquí, compartir. Este ejercicio no quiere cargar, ¿o qué? Bueno. ¿Ven un tablerito con un circuito?
Sí, señora. Ah, bueno, se los pregunto porque como les digo, ya me pasó que yo explicaba y explicaba en este tablero y nadie lo veía y no me dijeron. Bueno, entonces aquí tenemos un circuito serie. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hice aquí en el tablero con otros datos. Una fuente de 10 voltios y dos resistencias de igual valor, R1 y R2. Tenemos aquí las fórmulas. ¿Cuánto me daría la resistencia total ahí? 20 ohmios. 20. Ay, me quedó igualita que la otra. 20 ohmios. Pero vamos a ver que nos van a cambiar unos valores. Por lo tanto, si yo voy a hallar el valor de la corriente, pues me quedan 10 voltios dividido 20 ohmios y eso nos da 0,5 amperios. ¿Listo? Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? O sea que esta corriente de aquí son 0,5. Ahora puedo hallar el voltaje en la R1. ¿Cuánto sería? 0,5, que es la corriente, por el valor de R1, que son 10 ohmios. Recuerden que multiplicar por 10 es correr el 5. punto decimal un lugar y nos da 5. ¿5 qué? 5, ¿qué? ¿Qué estamos hallando? Voltios. Esos 5 voltios. Y como la resistencia 2 tiene el mismo valor, pues aquí hicimos el cálculo, pero ya usted por deducción diría que también tiene 5 voltios. Entonces tenemos 5 más 5, 10, el valor de la fuente. Esto que tenemos aquí son los daticos que ustedes no pueden olvidar, que también están en la guía. Dice, hay un solo camino para la corriente, por lo tanto, la corriente es la misma por cualquier parte del circuito. ¿Qué quiere decir? Yo puedo mirar si ustedes entendieron esto y decirles, por la R1 pasan 0,5 amperios. ¿Cuánto pasa por la R2? ¿Cuánta corriente? Entonces, ¿ustedes qué me dirían? 0,5 también. 0,5 amperios. ¿Listo? Entonces, y si les digo, ¿y cuánto es el valor de la corriente total? Sería un vatio, ¿no? Corriente. ¿No sería uno? No, porque dice que la corriente es la misma por cualquier parte del circuito. Y la corriente total es la que sale de la fuente y atraviesa las resistencias. Acuérdense que solo hay un camino. Entonces, no puede darme un valor diferente. ¿Listo? Entonces, son cositas que ustedes no pueden olvidar. La resistencia total, como es la suma de las resistencias, entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Si usted me dice que la resistencia total le dio 9 ohmios, yo digo eso está malo sin necesidad de ir a mirar los cálculos. ¿Por qué? Porque me dio menor que cualquier resistencia, la resistencia más grande. En este caso, como son iguales, pues tendrían que ser mayor de 10 ohmios. Si usted me dice me dio 15 ohmios, pues yo entraría ahí sí a revisar de cuáles son los valores, porque sí le dio como mayor, pero pues ya ahí miramos si fue que el cálculo quedó mal hecho. Pero ya habría una opción, ¿no? Entonces, por eso hay que saberse estas cositas. Aquí dice, como las dos cargas son iguales, el voltaje se divide entre las dos por partes iguales. Porque hay que saberse esto. Porque miren que aquí se hizo el cálculo para los dos casos, nos dio igual. Entonces, ya yo sabiendo esto, a mí me dicen, ¿cuál es el voltaje en R1? Lo calculo y me dicen, ¿y cuál es el voltaje en R2? Le digo, es igual porque las resistencias son iguales. Y ya no me toca hacer el cálculo. ¿Listo? Y aquí dice, cada resistencia realiza un trabajo, por lo tanto, disipa una potencia, y por aquí está la fórmula de la potencia, que fue la que hicimos ahorita. Voltaje por corriente, y simplemente se cambia el voltaje, el valor del voltaje, de acuerdo a dónde voy a encontrar esa potencia. ¿Alguna duda ahí? Bueno, entonces esto es para
circuitos que tienen resistencias de igual valor. Vamos a ver aquí un circuito que conservamos los 10 voltios, conservamos la resistencia 1 con 10 ohmios, pero la resistencia 2 cambia, 30 ohmios. ¿Cuánto sería el valor de la resistencia total aquí? 40 ohmios. 40 ohmios. Entonces, por aquí anda. Resistencia total igual 40 ohmios. ¿Cuál sería el valor de la corriente? 0.4, ¿no? No. 4. Tampoco. Porque son 10 dividido 40. 0.25. 0.25, por aquí tenía el chancuco. Entonces aquí colocamos el valor de esta corriente. Cuando ustedes les pongan un problemita con un ejercicio, traten de dibujar el circuito y ir colocando los datos. Ahora vamos a hallar el valor de del voltaje en R1. ¿Cómo sería? Corriente por resistencia. O sea, 0,5 por 10, y eso nos da un voltaje de 2,5 voltios. ¿Listo? El voltaje en la R2 serían los mismos 0,25 por 30. ¿Y eso nos da cuánto? 7,5. 7,5 voltios, ¿no? Ahora también podemos hallar las potencias. Entonces, aquí que tenemos, haga la corriente, este es el valor de la corriente. Este fue el cálculo. Entonces podemos hallar, por ejemplo, potencia total. ¿Cuánto sería? Sería 10 por 0,25, que es correr el puntico aquí en un lugar, y nos da 2,5 vatios ya. ¿Sí o no? Pero usted preguntó por la total, ¿no? Por eso. ¿No 10 serían voltios 10? es el voltaje total son 10 voltios. La corriente total son 0,25 amperios. Estamos buscando su potencia, voltaje por corriente. Entonces 10 por 0,25 me da 2,5. O sea que esa es la potencia total. Esa potencia debe repartir entre estas dos. Entonces, tenemos acá resistencia. Estos son los daticos que ustedes no pueden olvidar. Aquí. ¿Cuánto daría la potencia en la R1? Entonces vamos a ver, potencia total, por aquí, es igual a 10 voltios por 0,25, ¿no? Amperios igual, no me marcó el 0, 2,5 vatios. ¿Qué me quedaría? Ahora la potencia en R1 o potencia 1 es igual a los 0,25 amperios por, ¿cuánto era el voltaje? Por 10 por 2,5 Da lo voltios. mismo. ¿No era 10, profe? No, son 10 ohmios, pero el voltaje allí eran 2,5 voltios, ¿te acuerdas? Ah, sí. Entonces multiplicamos 2,5 por 0,25 y eso nos da... ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo esa?
Da 0,0625. 0,0625 vatios. Entonces yo puedo hallar el valor de la otra potencia también con el voltaje y la corriente, o puedo restarle a estos 2,5, estos 0,625, cualquiera de las dos me va a dar. Entonces hagámoslo con voltaje por corriente. Son 0,25 amperios por 7,5 voltios, ¿cierto? Sí. 7,5 voltios, y eso nos da 1,80 y algo. 1,875. 875 vatios. Entonces, si sumamos los dos últimos, nos van a dar la total. Entonces, aquí tendríamos los cálculos de potencia. Listo, pero yo organizo estos vatios de donde me salieron. Aparte. Bueno, listo, ahí está, ahí está. Entonces, esos son los cálculos. Entonces, ¿qué notamos aquí? El voltaje ya no es igual en los dos. Ahora es diferente. Aquí están 2,5 voltios y aquí están 7,5. Pero si sumamos estos dos, tenemos el voltaje total. En ese caso, si a mí me dan un circuito y me dicen en la R1 hay 2,5 voltios y en la R2 hay 7,5, ¿cuál es el valor de la fuente, del voltaje de la fuente? Entonces yo lo que hago es sumar y digo son 10 voltios. Pues en este caso. De igual manera, si me dicen la potencia en la R1 es tanto y en la R2 es tanto, entonces yo sumo y tengo el valor de la potencia total. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Algún puntico que no haya quedado como muy claro? Yo creo que este es el momento de hablar. Bueno, por ahorita les voy a mostrar, por aquí tengo, no alisté, estaba en una reunión y no alisté, circuito serie, información, aquí está. ¿Ustedes vieron en el modo la guía y la información? Sí, yo sí. Bueno, entonces esperemos que cargue, se pone lento aquí. Bueno, vamos a la guía. La guía, bueno, por eso digo que les voy a mostrar la información. Esta es la información. Están viendo un circuito serie, esto se llama un esquema, porque se están dibujando los elementos. Está la pila o batería, un interruptor, miren que los cables van uno unido con el otro, un bombillo 2, y vuelve a la pila. Entonces, este interruptor lo que hace es abrir y cerrar el paso de corriente, y los bombillos prenden o apagan. Esto que está aquí es una mezcla de un plano eléctrico con un esquema. El plano aquí, ¿por qué? Nos está mostrando la batería como símbolo. Este es el símbolo de la batería, el símbolo del interruptor, pero aquí estamos viendo los diodos. Los diodos aquí están trabajando no como diodos, sino como cargas, por eso le dice R. ¿Listo? Y vemos que sale de la fuente, se une con el interruptor se une con el diodo 1, el diodo 1 con el diodo 2, el diodo 2 con el 3 y el diodo 3 con la fuente. Pero siempre hay un solo camino que está recorriéndose por aquí. Y esta flechita nos indica cómo va moviéndose la corriente. ¿Listo? Aquí pues nos dice cómo funciona el circuito, están las características fundamentales, que es las etiqueticas que le he colocado allá. Están las fórmulas. Bueno, por aquí salió la corriente del circuito. Aquí hay un ejemplo, ya con valores. Y por aquí está, pues, cómo se realiza, cómo se calcula este ejemplo. ¿Listo? Por si acaso, algunos que tengan protoboard o algo, por aquí está cómo funciona el protoboard.
Si de pronto alguno tiene, no sé, componentes, tiene protoboard, pues puede ir montando circuitos serie con diodito o con resistencias. Puede medir resistencias, así como hicimos la última clase allá en el caso. En la guía simplemente hoy vamos a trabajar la teoría y un ejercicio. Este ejercicio pues va a ser similar al que estamos haciendo. Van a analizar al final una instalación navideña que todos tenemos en la casa y siempre hay una como dañadita, entonces con esa van a trabajar. Con lo que yo les digo que no se les puede olvidar, van a trabajar esta parte. Son 6 preguntitas que las pueden responder si les queda lo de hoy en menos de 2 minutos. Y aquí pues son como describir el circuito, las características. Sí la consultan por de aparte. La biografía de Robert Kirchhoff. Eso sí, nada extenso, simplemente como contextualizarlo, cuándo nació, cuándo murió, qué estudios hizo y qué aporte le hizo a la electricidad, que son dos leyes que él postuló. Esa es la guía. Esa guía la trabajan hoy, ahorita que termine esta charla, y no me la van a enviar todavía porque la próxima semana les dejo ya los ejercicios aplicados, pues similares a estos, pero con un grado más de dificultad. Entonces yo primero les explico, luego lo realizan y ese sí va a ser el trabajo que me van a entregar ustedes como evidencia de que ya entendieron el material aquí. Profe, pero esa guía que me está dejando hoy. ¿Esa guía qué? ¿Cuándo entregamos la guía que nos está dejando hoy? A ver, esa guía es la información, es para que ustedes entiendan el tema. Entonces, pues yo no me gano nada tampoco que ustedes escriban si no han estudiado, pero sí, háganla en el cuaderno porque cuando uno escribe a veces como que entiende más o se le queda más bien. Entonces, ustedes lo escriben, lo tienen listo para la otra semana que hagan los ejercicios ya que me van a entregar, ustedes sepan hacerlo. Además, intentan hacer el último circuito, cosa que si se les complica la vida allí, entonces la otra semana me dicen, profe, veas que yo tuve problemas en este punto, no entendí aquí, y así podemos entender más los que llegan. ¿Listo? Profe, Bueno, profe. Dime. ¿usted puede dejar eso en el modo? Esto que está ahí, lo que está en estos momentos compartiendo en la pantalla. Esto pues queda en el video, por un lado, pero yo lo puedo convertir en PDF y ustedes lo pueden tener como PDF. Si quieren lo subo al modo o se los paso al grupo. Sería ese. Ahora lo pongo en PDF y ya se los paso. Para la próxima semana, el que quiera participar, yo le puedo compartir. Aquí dice compartir, me da el correo. Yo le comparto y ustedes pueden ayudarme a hacer estas etiqueticas. Unos 3 uno que calcule una cosa, otro que calcule otra. Entonces lo hacemos como más dinámico. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este último para que ya queden libres. Aquí tenemos 4 resistencias ya. Una característica importante es que hay 3 resistencias con diferente valor y una cuarta que es del mismo valor que R2. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice cuál sería el valor de la resistencia total? 120 ohmios. Entonces, resistencia total igual 120 ohmios. Si alguien no entiende por qué, OHM, pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el valor de R total igual 120 ohmios? ¿Cuál sería el valor del voltaje en la R1? Ah, la corriente. Bueno, si yo les pido el valor del voltaje, ¿qué necesitan saber? Los... ¿Qué se llama?
el valor de La corriente. eso. Entonces, así yo no les pida el valor de la corriente, ya ustedes saben que hay que calcularla. Entonces, ¿cuál sería el valor de la corriente? Son 6 voltios del voltaje, ¿no? Dividido, ¿cuánto? En 6 voltios dividido 120. 120 ohmios. ¿Y eso cuánto nos da? Esperemos esto aquí. La corriente total sería igual a 6 dividido 120. ¿Quién ayuda por ahí con una calculadora? 0,05. 0,05. Y eso se da en amperios. amperios. Listo. Ahora, ya teniendo la resistencia total, para poder hallar la corriente, entonces vamos a hallar los voltajes. El voltaje en la R1. Son 0,05 amperios de la total por 15 ohmios. No sé si me da 0,75 Sí. voltios. Bueno. Ahora, de una yo puedo decir, no, ya, vamos, la R2 vale 30. Entonces el voltaje en la R2 Es el doble. es el doble, o sea, esas son características. 1,5. 1,5 voltios. Y de una vez yo puedo decir que eso es igual, o que el voltaje en la R4, ¿cierto? Es igual también a 1,5, ¿sí o no? Sí. Sin necesidad de hacer cálculo porque son igualitas. Y el voltaje en la R3 Es 2,25 creo. Pero voy a ver. bueno, creo que sí, pero es mejor verificar. Sí. Listo. Entonces ahí tenemos los voltajes. ¿Listo? ¿Alguien no entendió algo de estos voltajes? ¿De dónde salió algún valor? Bueno, entonces teniendo los voltajes y teniendo la corriente, ¿qué más podemos hallar? La potencia. La potencia. Hallamos la potencia. Pero esperemos aquí. Potencia en la R1 sería 0,75 por 0,05. Hagamos esa. Potencia en la R1. 0,0375. Vatios, ¿no? Pues mire que yo podría decir que esos son 37,5 milivatios. Pero por ahorita dejémoslo así. ¿Listo? Bueno, la potencia en la R2 y de una vez en la R4. Sería el doble, ¿no? Sería el doble. O sea, potencia en R2 es igual A 0,075. ¿cuánto? 0,075. 0,75 Sí. vatios. Eso. Y la potencia en la R3, que son... tiene el archivo de... 2,25 voltios por 0,05 amperios.
$0,11. 0,11, 25. 11,25. Ok. Entonces ahí yo podría ya, si quiero sumar estas potencias y obtener la potencia total, o puedo multiplicar los 6 voltios, el voltaje total, por la corriente total, que son 6 por 0,05, son 0,3 vatios, ¿cierto? Sí. Entonces potencia total igual 0,3 vatios. Y eso es todo lo que hay que calcular de un circuito serie. Aquí les sigo colocando lo que no se les debe olvidar, que la corriente en un circuito serie es la misma, que la potencia se divide en cada resistencia y el voltaje, pongamos este voltaje aquí. ¿Ya? Bueno, ¿y alguna duda hasta ahí? Aquí queda un ejercicio. Como les voy a pasar este en PDF, entonces queda este ejercicio y les voy a poner los valores. Aquí ya todos los valores van a ser diferentes. Entonces tenemos R1, R2, R3, y R4. Y aquí tenemos el valor de la fuente. Van a hallar corriente, van a hallar voltajes y van a hallar potencias. Ahí no les voy a colocar la etiquetica, pero ustedes van a hallar las potencias. Y esto es lo que no se les debe olvidar. Listo. ¿Alguna duda? Ustedes ya saben. Hoy vamos a ver la información. Les habría podido dejar los ejercicios que les puedo dejar de una vez, pero para que tengan tiempo de asimilar la teoría, solamente hay uno en la guía y otro aquí para el que lo quiera hacer. Ya la próxima semana vamos a tener un poquito más de dificultad, o sea, va a haber un dato que no les dé y ustedes van a hallar el resto. Les vamos a aplicar las fórmulas de diferente manera. Entonces, toman pues los apuntes que más necesiten, que es de la guía, y hoy no tienen que mandar nada. La próxima clase sí. Entonces, ese sería el trabajo de esta semana. La siguiente semana ya podemos aplicar con los DIOS o de pronto, como yo tengo un grupo ahora en la tarde, el grupo de la tarde, a ellos solo les doy electrónica, pues voy a hacer un ejercicio hoy con ellos que de pronto la próxima clase lo hago con ustedes también. Entonces, para electrónica. Pero pues esto les va a servir mucho para el siguiente ejercicio de electrónica, que es trabajar con diodo LED, pero en serie, para calcular que no se nos dañe. Bueno, entonces, ¿no hay más preguntas? ¿Entendieron? Pues sí, profe, yo entendí. Bueno, ¿alguien no entendió? Que no le dé pena decir ahorita. Bueno, de igual manera que han hecho los muchachos de los otros días, he visto que han estado trabajando el circuito y cuando hay algo como que se les olvida, me mandan una notica de voz y me dicen, profe, esto no lo entendí, no me acuerdo, y ahí les digo y ya lo hacen. Entonces, pues esa es como la dinámica que podemos tener también. También voy ahorita a descargar el archivo, luego lo subo a YouTube y les doy el link para que ustedes lo puedan ver. Y allí ya también pueden recordar muchas cosas. Va a quedar como de unos 40 y tantos minutos. Voy a dejar de grabar para que